para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches a todos, gracias por asistir a esta mesa de análisis. Vaya confusión que se desató en las últimas horas, concretamente el fin de semana con el tema del TEMEC que estaba poniendo en apuros al gobierno del presidente López Obrador. Esto cuando Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, anunció que viajaría el domingo a Washington para aclarar el tema de la supervisión laboral en México. Se generó, por supuesto, una reacción en cadena condenando el hecho de que nuestros representantes no habían leído el contenido de los adendums firmados la semana pasada. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos aclaró hoy que los agregados que envíe, estos personajes que va a enviar a México, no realizarán labores de inspectores en México. Y entonces la pregunta, ¿a qué vienen? Y se la pongo a ustedes, ¿cómo lo ven? Pues a vacacionar no vienen, ¿no? Y seguramente hacen un presupuesto sobre la base que quizá la Unión Americana requerirá en algún momento que envíen a propios especializados en cuestiones laborales para verificar algún asunto que competa a las modificaciones a las que México se ha comprometido en el terreno laboral y que han despertado un especial interés entre el grupo de sindicatos más fuertes en Estados Unidos, a los que tanto republicanos como demócratas quieren granjearse en un año electoral como es el 2020 para los estadounidenses. En todo caso, una omisión grave, pero no extremadamente grave, como es el hecho de no invitar a la iniciativa privada a constatar los detalles de los futuros adendums, genera la suspicacia de que quizá en lo oscurito se comprometieron asuntos vergonzantes que lesionarían o que podrían lesionar la soberanía nacional. Y finalmente, pues al parecer no fue así. Tenemos un buen equipo de negociación y a mí se me hace que sería ruin el pretender hacer las cosas en oscuro cuando este país ya no merece ese trato. Finalmente, al parecer, todo fue un malentendido que deriva en las leyes de aplicación, intenciones que no necesariamente tendríamos que soportar nosotros y que por supuesto Estados Unidos no van a soportar. Yo esto que acaba de decir Eduardo, yo se los preguntaría, Víctor, Raúl, ¿es una falta de entendimiento o lo podemos dejar así, un malentendido? Yo en lo personal creo que sí. Bueno, es un malentendido, más bien una mala interpretación. Es cierto, tiene sus riesgos. Desgraciadamente nuestra relación con nuestros primos, con los americanos, ha sido siempre difícil y siempre sujeta a la cuestión de que nos enfrentamos con el más grande, con el grandulón, y que impone sus reglas de alguna manera o tratan de ganar siempre ventajas. Ya lo sabemos, siempre han sido así. Y esta figura, es cierto, no llega como tal, que son lo que tanto tememos, que son los inspectores, pero sí queda claro que se meten. Y eso ya va a entrar en el terreno de la interpretación, porque si se forma un consejo, si se forma un equipo de trabajo, etcétera, pues bueno, podrá ser susceptible de que al rato ellos interpreten cualquier cuestión extraña, laboral, que va a surgir, que eso es lo que más me preocupa, que va a surgir tarde que temprano y se quiera aprovechar para condicionar el tratado. Raúl. Bien, a ver, hay varias observaciones y que quiero comentar. Sí no mencionaste, Paco, que el subsecretario acude a nivel de urgencia. De urgencia. Cuando el martes pasado, pues estábamos muy contentos, estaban celebrando la firma del tratado del nuevo TECMEC, el nuevo NAFTA, el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, y del cual, pues la verdad es que hay varias cosas que habría que ir analizando, el impacto que tiene en la industria automotriz, en la industria del acero, del aluminio, en la industria de la relación de los trabajadores, que es parte de lo que comentaba ya Eduardo, y el tema también del tema de los medicamentos y de las
pues de estas de marcas de medicamentos que están, sí, básicamente de las, digamos, el que las empresas de los laboratorios tengan en exclusividad 10 años más las marcas de los medicamentos que se pueden conseguir en muchas partes del mundo a mitad de precio o quizás inferior. Pero bueno, aquí a lo que estamos comentando, esto que va el subsecretario de urgencia a los Estados Unidos para reunirse con la contraparte en Estados Unidos. La verdad es que sí, me parece que faltó muchísimo de que se lea. Y creo que un primer comentario, Paco, sería que el subsecretario va solo. No vimos ese acompañamiento de la Secretaría de Economía, no vimos el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, no vimos el acompañamiento del cuarto de al lado. Entonces, pareciera como que toda la importante negociación que hay en este tratado comercial estaría solamente en manos de una persona, y eso me parece que es lo delicado, lo grave, y que puede generar este tipo de confusiones, como si los estadounidenses van a mandarnos aquí inspectores o van a ser parte de los agregados que tienen la embajada en México, como se ha tratado de aclarar por parte del gobierno de los Estados Unidos. A ver, cambia en algo, y esto por lo que acabas de mencionar, Raúl, cambia en algo el hecho de que sea inspector, supervisor, agregado X, porque puede ser en este caso agregado comercial, o sea, un panelista, cambia en algo realmente el fondo de las cosas. Vienen a estar pendientes de lo que esté pasando en las empresas mexicanas con los trabajadores. Yo creo que sí cambia, Paco. No es lo mismo que vengan y que se conviertan como, digamos, en los policías, en los inspectores, y que lleguen a una empresa, a una armadora en México, y puedan revisar si realmente el salario que están recibiendo los trabajadores corresponde a los acuerdos comerciales, o la otra, que vengan y formen paneles de información en donde en forma tripartita Estados Unidos, Canadá y México participe, y no sea precisamente como pareciera que se malentendió este tema de que llegarían como policías ellos a sancionar y de alguna forma a exhibir algo que no se esté haciendo correctamente. Para eso pues hay un acuerdo comercial, para eso están los paneles de negociación, para eso deberían estar comisiones tripartitas que se encarguen de vigilar que se cumpla pues a pie juntillas lo tratado y lo explicado en el Tratado de Libre Comercio. Víctor. Yo veo que es cuestión de matices, es cuestión de matices, porque finalmente son figuras que podrán ir evolucionando conforme se vaya dando todo este proceso de echar a andar este nuevo tratado, y sí existe el riesgo claro de ser un observador en una organización tripartita, o como ustedes la quieran llamar, a pasar a ser ya un oreja formal que diga que se están haciendo mal las cosas. Yo creo que es cuestión nada más de matices y de tiempo, y va a tener mucho que ver con el humor y el momento. El humor y el momento, como se vayan dando y como lo vayan tomando ellos, así van a reaccionar. Sí es riesgoso, y sí también critico el hecho de que se haya dejado esta negociación a una sola persona, que ciertamente es muy capaz, pero que pues caramba, sabemos que esto implica siempre el conocimiento y la interacción de muchos otros talentos. Y por otro lado también creo que se debe de criticar el papel del Senado, quien prácticamente lo aprobó sin verlo y sin revisarlo en detalle. O sea que estamos pagando las consecuencias de una situación del ahí se va, y también las consecuencias de tener un sistema laboral que en cierto sentido es muy criticable. Eduardo. Bueno, mira, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, sabemos que está en el espíritu de la ley de implementación, que valdría la pena decir a nuestro público que una vez que se firma o que se ratificara en los respectivos congresos de Canadá y de Estados Unidos este TEMEC, entonces viene un proceso en donde hay que soportar la actividad detrás de esos acuerdos, entre ellos, por ejemplo, la existencia de asesores o la existencia de inspectores, como ustedes quieran llamarle, que finalmente van a ejercer un presupuesto. Esa ley de implementación
tendría dos espejos, la de Canadá y la de México, porque participar en este tipo de acuerdos también genera gastos y hay que contemplarlos. Está en la potestad o en la soberanía estadounidense, está en la intención estadounidense. Ya será el momento en que tengamos que valorar si hace sentido el hecho de recibir algunos socios estadounidenses para que vengan a husmear qué es lo que se está haciendo en los sindicatos o en las empresas, porque evidentemente ellos no van a soportar el hecho de que vayan inspectores mexicanos a hacer lo propio en sus empresas o en sus sindicatos. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando y de lo que se discutió, no, hasta donde yo entiendo, no forma parte del texto original del tratado, ni de los adendums, sino es algo externo. Y es algo, como diría esta mañana... paralelo. Paralelo, exactamente, que es algo, dijo el subsecretario Cid, es algo unilateral de ellos, ¿sí? Y ya tendrá México la posibilidad de aceptar o no lo que ellos pongan. Claro. Así es, yo también. Claro, por supuesto, ya veremos en cada contexto cómo pintan las cosas y si aceptamos o no aceptamos lo que ellos pretendan. Esa es otra historia. Claro. Así es. Bueno, pues vamos a estar. Por lo pronto, Víctor, perdón, adelante. Sí, yo nada más quisiera que consideráramos nada más de que con todo y estos problemas que se presentaron, realmente creo que tenemos mucho que festejar y celebrar. Finalmente estamos a punto de ya concretar un tratado comercial con uno de los más importantes del mundo en muchos sentidos y que va a servir para poder crear certidumbre en este país y certidumbre en las inversiones, y creo que al tiempo, con todo y los asegúnes que hemos visto, va a ser positivo y va a traer pues progreso, desarrollo y más posibilidades de mejor calidad de vida para los trabajadores mexicanos. En abono a lo que estás diciendo, Jesús Seade decía esta mañana allá desde Washington, se ganó claridad con esta situación. Bueno, pues esperamos que efectivamente se haya ganado claridad. Vamos a tocar otro tema que tiene que ver también con Estados Unidos. Se acordarán, por supuesto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo hoy que irán por todos los funcionarios que ayudaron a Genaro García Luna a brindar protección al cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador se comprometió a no abrir procesos de investigación en México por este caso del exsecretario de Seguridad Pública. Vamos de nueva cuenta la confrontación entre el presidente y alguien de su gabinete. Uno dice una cosa y el otro le corrige la plana. ¿Por qué? Aquí el primer tema es por qué decidió la autoridad mexicana actuar cuando Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos y no antes. Raúl. Lo mismo que ha pasado con muchos, Paco. Lo mismo que ha pasado con aquel exgobernador del estado de Coahuila, que allá en Estados Unidos sí se le presenta denuncia y aquí luego, después de eso, y así ha sido en muchísimas ocasiones. Así es que, bueno, no es raro que luego de que el mismo martes que se firma el Tratado de Libre Comercio, los Estados Unidos anuncian, por cierto, en el mismo momento en el que estaba llevándose a cabo la detención allá en el estado de Texas, se estaba informando a la representación de México de la acción policíaca en contra de este funcionario. O sea, hasta que los Estados Unidos fincan alguna responsabilidad en alguno de estos funcionarios, es cuando México dice, oye, no nos podemos quedar atrás, hay que ver, Santiago Nieto, ¿qué tenemos sobre García Luna? A ver, secretaria de Gobernación, ¿hay algo en los expedientes que nos pueda dar? Porque pues resulta que ese tipo de hechos lamentablemente se dan ya que se presenta en los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues habrá que ver exactamente el proceso que se le sigue allá, habrá que ver cuáles son exactamente las denuncias y los elementos que tienen de prueba en contra de este personaje polémico, que tiene su historia, desde luego, en lo que es precisamente sus bienes patrimoniales, en su actuación cuando fue uno de los policías y de los fiscales más importante en México durante los sexenios de Fox y luego del presidente Calderón. Y bueno, pues ahora también se lleva entre las patas, por llamarlo de alguna forma, al expresidente Calderón, muy activo y hoy uno de los adversarios más importantes del presidente López Obrador. Habrá que ver, todo esto tiene que ver, Paco. Víctor.
Bueno, definitivamente, yo creo que es una vergüenza lo que está pasando en materia de investigación y de impartición de justicia, a pesar de los contados, muy contados casos que se están investigando en México. Lo cierto es que diera la impresión de que la Procuración de Justicia o la Procuraduría de Justicia está en Texas, no está en México. Y esto, como bien lo dice Raúl, viene a cuenta porque son muchos, no solo funcionarios, son también empresarios, son expolicías que compiten en condiciones similares a los delincuentes realmente probados allá. Es lamentable. Lo triste de esto es que ya sabemos que Estados Unidos no es tanto que se preocupe por la justicia en México ni por la equidad, sino más bien sabemos que el interés muchas veces va tras el sentido del dinero, que es algo que les importa mucho, y agarran a estos personajes cuando hay dinero metido en negocios estadounidenses, como es el caso. Genaro García Luna tenía toda una estructura también ya allá en los Estados Unidos, que por cierto, déjenme decirles, tengo mis sospechas, no meto las manos por este hombre que ciertamente fue muy polémico durante su desempeño como funcionario en México, pero que se me hace extraño que siendo una figura tan controvertida y demás, y con todo lo que ahora ha salido, pues se le haya dado la residencia y se le haya permitido trabajar, tener empresas, casas y demás, y ahora surge esto. Eso se me hace un poco extraño. Abonando a lo que dices, Víctor, yo dejo la pregunta también ahí. ¿No es demasiada coincidencia que sea el mismo día? El TEMEC y García Luna, ¿no es parte de los acuerdos? Déjame ser maquiavélico un poco. Dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Y pues luego hay mensajes que la verdad todavía no alcanzamos nosotros a entender muy claramente. Pero también coincido en lo otro, ¿eh? Esto descarrila mucho el proyecto de Felipe Calderón. Así es, sin duda. Ya entraremos en esa materia. Eduardo, comentario. Bueno, me parece que bien lo señalas, no hay casualidades. Me parece que todo tiene un peso específico en la baraja que se pone sobre la mesa y habrá que ver a qué cambia, ¿no? A qué cambio, a qué valor toman la aprehensión de este personaje, que indudablemente habrá de descubrir otras cartas que por el momento están ocultas. Muchas cartas. Y bueno, justamente lo que mencionaba tanto Raúl como Víctor, apenas ayer, si no mal recuerdo, Felipe Calderón festejaba y presumía el haber llegado ya a las 200 asambleas con México Libre, lo que le permitirá, de acuerdo a lo que leía, le permitirá el registro del partido México Libre. Pero con toda esta situación, no solamente le afecta a Felipe Calderón, le afecta también al Partido Acción Nacional, que ya había, según tengo entendido, algunas negociaciones para que Felipe Calderón y Margarita Zavala regresaran al PAN. Víctor. Mira, yo creo que... Raúl, perdón, adelante. Sí, nada más sobre el tema. Ya comentaba que este asunto se lleva entre las patas a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque de cualquier forma, si es que no estaba enterado de lo que se le acusa de enriquecimiento, de haber recibido sobornos del crimen organizado, sí, de alguna forma, pues el expresidente pecaría de no estar cerca y de no estar enterado de algo que sería desde luego una grave omisión. Y si sabía, pues bueno, ¿hasta dónde sabía? O sea, me parece que de cualquiera de las dos hipótesis que estamos planteando esta noche, sí, el expresidente Calderón pierde. Y sobre todo, como ya lo mencionabas, es el partido que pudiera y que se está armando, el Partido Acción Nacional, junto con este nuevo partido de Margarita Zavala, estaría formando como un partido que le pudiera dar más o menos batalla a Morena en las próximas jornadas electorales. El único partido que se ve junto con el Partido Acción Nacional. Así es que todo esto tiene seguramente algo que ver. Y desde luego este es un golpe al expresidente, del cual, bueno, él dice, quiere ver las pruebas, hay que ver qué es exactamente la acusación y, bueno, pues habrá que ver. Me parece que este tema, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las acusaciones directas? ¿Cuál es precisamente todo lo que estuvo generando de información el hermano del Mayo Zambada, el hijo del Mayo Zambada, como testigos del juicio que se le llevó al Chapo Guzmán, y que pareciera que ese es el parte del principio de la investigación en contra del ex policía mexicano? Víctor.
Pero habría también que recordar, Raúl, que ya había muchos datos. Había datos, incluso tú entrevistaste a esta periodista valiente, Anabel Hernández. Anabel Hernández, que tenía muy bien documentada toda la trayectoria de este personaje, y había otra información complementaria que ahora ha venido saliendo y que incluso algunos medios serios dieron a conocer en su momento, pero pues no se dio nada, no ocurrió nada en este país, y pues eran elementos que nadie tomó en serio, ni siquiera en los Estados Unidos, y ahora resulta que pues sí, hay mucha cola. Y este personaje pues está en capilla, pero también hay que decir, está en capilla, hasta donde entiendo, por las voces y señalamientos de pillos confesos. Entonces también, ¿hasta dónde se le va a dar credibilidad a estos personajes que luego pues lo que buscan es la protección a través de lo que dicen para obtener beneficios en sus condenas? ¿Qué podrá pasar mañana en lo que será prácticamente su primera audiencia? Tengo entendido que allá en Nueva York. Habrá que ver, habrá que estar muy atentos. Sí. Lo van a vincular, bueno, supongo que lo vincularán al proceso, empezará un largo proceso de vinculación, testigos, y aquí también va a ser importante, Paco, luego de que esto ocurra ya en Texas, en Estados Unidos, en México se abren también investigaciones, se abre una carpeta, se rescatan algunas denuncias anteriormente que tenía ya la Fiscalía a través de Gers Manero, lo que ya comentaba sobre el congelamiento de sus cuentas, que según dijo Santiago Nieto, estaría ya en proceso esta misma semana. O sea, la actuación del gobierno mexicano es tardía, pero también seguramente todo lo que se dijo en aquel juicio del Chapo y que puede de alguna forma llevar contra el ex policía mexicano, bueno, podría y debería dar mucha luz a esas redes de corrupción, de colusión entre criminales, entre funcionarios de gobierno, entre gobernadores, entre, pues pareciera que esto lamentablemente está muy infiltrado, y de todas las instancias gubernamentales. Así es que yo creo que debería de salir investigación. En el caso del Chapo no hubo ningún seguimiento de parte, digamos, del gobierno mexicano a escuchar, a tratar de validar lo que se decía por parte de los testigos en contra del narcotraficante. Vamos a ver si ahora, con este juicio que se inicia en contra del ex policía, bueno, puede ser también de elementos, sobre todo considerando que este gobierno de López Obrador, pues fue su bandera de campaña, la lucha contra la corrupción. Y esto estamos hablando de corrupción profunda, ¿eh? No lo ven librando. Profunda que se mencionó a los dos expresidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí, y de pasadita también Vicente Fox, ¿eh? De pasadita. Bueno, a ver, ¿lo ven saliendo, librando este proceso a Genaro García Luna? No, para nada. No. En lo absoluto. Yo también pienso que es el inicio de una larga estela de nombres, hechos y sucesos. Todas las cartas sobre la mano. En la mano, si se tardaron fue porque estaban armando bien el caso, y bueno, esto abre otras puertas y ventanas que será importante distinguir en México, indudablemente. Muchísimas. Y en ese mismo entorno, preguntaría, ¿ustedes ven que sí van a ir sobre quienes trabajaron con Genaro García Luna, o como dijo el presidente López Obrador, no será así? Porque si no, hay muchos nombres incluso en la actual administración. Los estadounidenses. Bueno, a ver, hay que recordar que... Sí, Raúl. Perdón, Víctor, adelante. Me quedé pensando en la cuestión de la desconfianza ya histórica que tenemos hacia cómo se maneja la justicia en este país, y la verdad, no sé, estamos ante una nueva etapa. Realmente pensaría que el actual gobierno no está atado de manos y podría actuar libremente y dejar que todo fluya y que todo aparezca. Pero las experiencias anteriores me enseñan que aquí en este país la justicia se usa a criterio, a modo y siempre a conveniencia de quien está al frente. Ojalá me equivoque en esta ocasión. Raúl. Toda la dinámica de este gobierno parecía que no iba a dar este tipo de, digamos, de notas, no iba a perseguir, porque dice, y lo dice el presidente, que la venganza no es lo suyo. Pero, sin embargo, la dinámica de este primer año de gobierno de López Obrador nos ha llevado a que muchos de los personajes del pasado, como el gran abogado Collado y todos los de esa mesa de la boda de la hija de Collado, como uno a uno
han venido pues teniendo su circunstancia en lo particular. Y me parece que sí, estos elementos que de alguna forma, si bien no se inicia la investigación en México, que me parece una vergüenza que sigamos esperando que los gringos sean los que inicien con este tipo de investigaciones, me parece que debería de haber un seguimiento al tema de la corrupción. Uno de los graves problemas es la impunidad que tenemos, lo hemos señalado en este programa infinidad de veces, el que no haya consecuencias, la gente que robó, la gente que desvió dinero, la gente de Pemex, de Odebrecht, de la estafa maestra y todas y cada una de las denuncias que se han hecho y que parece que van, algunas parece como que caminan de repente no, pero hay seguramente infinidad que ya hemos documentado, el tema claro. de la línea 3 del tren eléctrico aquí en Guadalajara, así es, de todas las que de alguna forma se han señalado desvíos, basta echarse un clavado a la Auditoría Superior de la Federación ahí están documentados los señalamientos que hacen las auditorías, pero no caminan las cosas como supuestamente debería de hacer una impartición de justicia, ¿no? Ojo, aquí no estaríamos festejando un golpe a la impunidad en México, ¿sí? Pero lo estaríamos haciendo de la mano de Estados Unidos, no de la autoridad mexicana, ¿eh? Sí, bueno, para que de algo sirvan los socios. Mira, pues sí. Yo creo que un ejemplo, y se los pongo aquí, rápidamente lo comento, si lo hemos vivido y si hemos padecido o vivido esta situación, es en Coahuila. Coahuila es un ejemplo muy claro de cómo la justicia sí actúa en los Estados Unidos. Hay por lo menos 30 personajes de la vida coahuilense, entre políticos, funcionarios, empresarios, hasta periodistas, caray, que han sido investigados allá en Estados Unidos y que se les ha llamado a cuentas y se les han hasta recogido sus dineros. Y aquí en Coahuila no pasa absolutamente nada. No hay una sola orden de aprehensión, de investigación, de quitarle sus propiedades. Eso te habla de cómo se maneja la justicia, pues, en México. Sí, así es. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Perdón, rápidamente déjenme meter un tema que es un tema coyuntural, no lo teníamos en nuestra agenda, pero sin duda es importante y me gustaría conocer brevemente me gustaría conocer su punto de vista. Hace apenas unas cuantas horas el gobierno federal anunció el segundo incremento al salario mínimo, el cual será del 20% a nivel nacional. El salario mínimo va a pasar de 102.69 a 123.22 pesos. Así es. Positivo, negativo, Eduardo, lo comentaba yo hace apenas unos días. Mira, ¿esto va a pegarle a la inflación, como tanto se ha dicho? Mira, esta es una carrera peligrosa. Debe ser una carrera de largo aliento. De nada sirve hacerla de velocidad. Corrió un riesgo el gobierno al haber realizado para el 2019 un ajuste importante en el salario y no se nos olvide de haber duplicado el salario mínimo en la frontera. Así es. Si no hubo expresiones inflacionarias fue porque la economía está en ceros. Yo creo que hay razón justificada, plenamente justificada, de que haya un incremento sobradamente alta con respecto a la inflación. Sin embargo, puede haber presiones y distorsiones en la economía cuando un incremento de esa naturaleza no se acompaña con un incremento en la productividad de la mano de obra. Ojalá me equivoque. Es justo lo que se hace. Me parece que la velocidad excede lo prudente. Raúl o Víctor. Bueno, me parece el más autorizado sin duda es Eduardo para hablar de estos temas. Digo, a mí me gusta que el salario mínimo de un país, de los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues tenga un incremento. Ahora, ya lo vimos el año pasado,
las personas que ganan el salario mínimo es un porcentaje mínimo de los trabajadores de sin embargo tiene su impacto. Me parece que lo que ha señalado Eduardo, el tema es que se empieza a distorsionar temas económicos cuando la economía está parada, está suspendida, está estancada, no hay mayores inversiones, productividad, a pesar de los otros datos que tenga el gobierno federal. Digo, por un lado, esto puede ser un aliento para que los trabajadores que ganan el mínimo, bueno, tengan un ingreso adicional, me parece que eso siempre es de beneficio, pero sus repercusiones a nivel macroeconomía, me parece que es lo que tendremos que considerar, como lo bien lo señala, lo destaca Lalo Torreblanca. Yo coincido, quien es la voz autorizada es Lalo. Eduardo es un hombre que sigue los números con mucha precisión en este sentido. Sin embargo, hay algo en lo que discrepo correctamente. Trato. Uno, primero, no creo que vaya a repercutir grandemente porque realmente el salario mínimo se ha vuelto una referencia. Es una referencia simbólica en la que pues muy pocas empresas realmente se basan en el salario mínimo o pagan el salario mínimo. Son otras consideraciones para el pago de los trabajadores. Dos, ya lo vivimos, el año pasado se dio un incremento importante y no se dio ese proceso de inflación que tanto se argumentaba como una razón de peso para no darlo. Nos dimos cuenta de que realmente se podía aumentar considerablemente las condiciones, los salarios de los trabajadores y ir midiendo el agua a los camotes en materia de inflación, que creo que fue de 3%, ¿no? Y así se ha mantenido, ¿no? Hasta ahora. Sí. A ver, sí, o sea, se ha ido ajustando a la baja a la gama o en el rango que se considera tanto por la Secretaría de Hacienda como por el Banco de México como sana, un 3 más menos un punto porcentual. ¿Sí? Vamos a ver cómo reacciona el mercado ahora que pretenden reactivarlo con un salario mínimo de esta naturaleza, que finalmente acaba aún estando por debajo del nivel de salario, si lo que se procura es el bienestar de la familia. Sigue siendo poco, pero bueno, los pasos evidentemente son en la dirección correcta, ¿no? Sí, déjame nada más por último mencionar, Eduardo, hay analistas que consideran que este tipo de decisiones no solo no le impactan a la inflación y a los costos de las cosas, sino que por el contrario, sí, generan productividad y competitividad. Y no sé, yo quisiera pensar que eso es mucho más de lo que yo quisiera que lo otro. Vamos a ver si esos son elementos que se pueden medir. Habrá oportunidad para medirlo, ¿no? Y habrá que ver y habrá que seguir de manera muy puntual cuál es la evolución de los precios de productos básicos, Así es. También hay que tomarlo en cuenta. Bueno, el fin de semana se llevó a cabo la consulta ciudadana para decidir sobre la construcción del Tren Maya, ya que las asambleas consultivas encargadas de esta consulta dieron el sí a esta obra. Ya se tiene hasta fecha tentativa para su inicio en marzo o abril del año entrante. En enero se tiene previsto dar a conocer las primeras licitaciones para el Tren Maya. Y bueno, aquí la primera pregunta es, ¿hay activistas que se oponen a esta obra insignia del gobierno? Aseguran que la consulta estuvo plagada de irregularidades. ¿Cómo lo ven? ¿De veras? Es raro, ¿no? Es raro. A ver, es raro. Hay datos, yo creo que vale la pena dar algunos de los datos de esta, pues no sé cómo llamarle, la verdad es que, participaron ciudadanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Esos los que podían participar, de acuerdo al padrón electoral de cada uno de los estados, pues más o menos Campeche podrían haber votado 654,000 personas, en Chiapas 3 millones de personas, en Quintana Roo 1,290,000. Y los resultados que se dan sobre esta consulta, mira, por ejemplo, Campeche, con un padrón de 654,000 personas, votaron 34,000. En el caso de Chiapas, con un padrón de 3,691,000 ciudadanos con posibilidad de votar, votaron 8,000. De 3,691,000 votaron 8,249. De Quintana Roo, de 1,290,000 votaron 27,303. A ver, estos son solo ejemplos de
la representación de esta consulta. Y es que no solamente se trata de la construcción de una de las obras más importantes de este sexenio del presidente López Obrador, sino que los expertos han señalado que no hay los proyectos económicos para poder que sea viable un Tren Maya en la zona. Se oye precioso, es envidiable realmente el proyecto, un tren que te lleve de toda la península de Yucatán a parte del sureste mexicano, pero no hay hasta el momento alguien que le dé la sustentabilidad económica a un proyecto de este tamaño. Entonces, es preocupante que se sigan tomando decisiones en base a una consulta que ahora la enfocan directamente a las comunidades indígenas como, digamos, los que están autorizando, porque te acuerdas que ya había consultado a la madre tierra, a la madre naturaleza, y ya le había dicho que sí. Entonces, ahora consulta especialmente a grupos indígenas que ellos especialmente son cuidadosos de la protección de la tierra, de sus recursos naturales y que, bueno, ahora tiene el gobierno ya el pretexto, tiene la justificación para decir va adelante este proyecto que, insisto, económicamente no hay quien le dé una viabilidad económica de sustento y al rato se vaya a convertir en una carga para todos los mexicanos estar manteniendo este proyecto del Tren Maya. Y eso sin contar el impacto ambiental. Lo bueno es que han de haber votado los que más saben muchos de cuestiones ambientalistas coinciden ferroviarias, ¿no? en que sí va a haber un daño severo Pues a lo esta mismo región. que el aeropuerto y varios, ¿no? Que es de las pocas regiones que se conserva todavía con una virginidad natural y una belleza increíble que le dan un sello muy particular a México. Coincido, ese tipo de consultas lo único que hacen es avalar un proyecto que ya estaba decidido, que es voluntad presidencial, que cae más en el terreno para mi gusto de capricho, pero que no va a venir a arreglar el problema y sí va a generar muchos problemas futuros. Oigan, déjenme abonar a esto que están mencionando, trayendo a colación un tema que pasó en estos últimos días allá en Michoacán, en el Congreso, cuando, si bien estamos hablando de lo que podría ser una simulación, este tipo de consultas, bueno, en las votaciones legales, valga el término, del Congreso, se presentan nuevamente, como en la votación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora en el estado de Michoacán, pues una cosa similar, los morenistas metiendo 4 boletas más a las urnas. Todo captado con las cámaras, no dejaron salir a los diputados. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, tienen una buena escuela, lo llevan en su ADN. Así es. Desasiado, y yo lo lamento porque todo esto al final del día te va creando la percepción de que están saliendo igual a los otros, a los que se pretendía cambiar o sustituir. O peor, ¿no? O peor. Pero bueno, ahí está el tema. El tema del Tren Maya, pues ahí está ya arrancando. Y hasta aquí llegamos en esta noche para opinar. No sin antes agradecerle a mis compañeros Eduardo, Víctor, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted que nos permitió entrar con nuestro análisis y nuestro debate y usted se queda con la mejor opinión. Le invitamos para que nos interese mañana martes para opinar con Raúl Frías Lucio y vamos a disfrutar ahora el humor con que los mexicanos vemos los temas de la agenda política. Muy buenas noches.